¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Mesa de Poder. Una mesa que estamos grabando el día de hoy, 19 de junio de este 2026. Recién se acaba de confirmar la elección de quien será el nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción. También durante las últimas semanas, una polémica a propósito de la negativa del gobernador del estado, Mauricio Curi González, para aprobar la ley de identidad de género. Y bueno, otros tantos temas. Oiga, una encuesta que, híjole, vamos a platicarla aquí en la Mesa de Poder, una encuesta que está colocando con apenas un punto de diferencia al Partido Acción Nacional y al Partido Movimiento Regeneración Nacional. Si bien Acción Nacional encabeza, un punto de diferencia en una encuesta puede ser muy peligroso para un proceso electoral. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y me acompaña, como en todas las mesas de poder, el jefe Adolfo Manríquez Macías. Mi querido Adolfo, ¿cómo estás? Claudia Ivonne, muchas gracias. La verdad es que un placer estar contigo también en esta mesa de poder y en los análisis que también seguido me invitas ahí en W Radio. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Y pues bueno, hoy estamos nosotros solitos y yo creo que apenas nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Para platicar sobre estos temas que se pusieron en la agenda mediática en estas últimas semanas. Y recién, como le decía, hoy viernes 19 de junio, apenas el día de ayer 18 de junio, que se cumplió el plazo máximo para que el Congreso local eligiera al fiscal anticorrupción. Una terna, mi querido Adolfo, que mandó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Y platicando un poco fuera del aire con algunos diputados y diputadas, me decían, a ver, es que no tenemos nada en contra de los perfiles, o sea, incluso algunos perfiles son cuatachos, ¿no? Son cercanos. Sin embargo, lo que molesta, lo que incomoda y que finalmente se dirimió el día del 18 de junio, pues era esta tendencia del gobierno estatal a elegir a los contrapesos, que yo creo que ese es el análisis de profundo. ¿Quiénes son verdaderamente los contrapesos en el estado de Querétaro? Se había comentado el gobernador Curi que incluso él, algunos no los conocían, ¿no? Que había platicado una que otra ocasión, sí, eso comentaba en su momento, pero bueno, sabemos que generalmente en este tipo de elecciones, claro, pues las ternas que presente, que tiene la facultad el titular o la titular del Poder Ejecutivo, pues tiene la opción de proponerlas, ¿no? Y bueno, obviamente se encamina a la persona que ellos prefieran. Generalmente se ha manejado de esta manera, ¿no, Claudia? Efectivamente. Y fíjate que lo interesante aquí es que en esta terna había sí 3 personas, como lo había propuesto el gobernador, pero era un poquito tramposo, Adolfo, también hay que decirlo. Y me parece que en política y en este tipo de elecciones, en este tipo de acuerdos, que también hay que explicarle a la gente, es un proceso administrativo, jurídico-administrativo, y al igual que sucede, por ejemplo, en los concursos bajo la ley de adquisiciones, pues pueden concursar 3 o 4 o 5, pero la verdad es que todos van a ir en descarte porque por lo general es 1 o 2 los que cumplen con toda la regla, con todas las credenciales para pues ser elegido o elegida. Y me parece que eso fue lo que sucedió particularmente en la elección del perfil. Se fueron descartando a Malena Guadarrama, mi querida Male, a quien yo aprecio, quiero mucho, agradezco y reconozco su liderazgo. Malena ha sido una mujer extremadamente inteligente y resiliente, pero a Malena la descartaron de entrada, La descartaron porque el argumento fue que no cumplía con todos los requisitos. Es a lo que quiero llegar. A veces las ternas son trampitas políticas administrativas y pues van descartando, ¿no? Como en el tema de obra pública también, claro, ¿no? De repente te falta un punto, te falta una coma. Pero el otro sí las trae completas, el otro ¿no? Trae perfectamente, o te avisan desde antes, eso generalmente se ha utilizado. Bueno, las elecciones a los fiscales, ¿no? De cada estado. Por lo regular también funciona. Digo, dependiendo el periodo que tengan en algunas entidades federativas, es cuando ya terminan su periodo, entra el siguiente gobernador, que no es del agrado del fiscal o el fiscal del agrado del gobernador, sí, y es cuando vienen los cambios, ¿no? Presentando estas ternas. Y así funcionó en esta ocasión, donde viene la elección de Carlos de los Cobos. Hay que darle contexto a la gente, recordar que cuando llegó a esta legislatura, a este Congreso local, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con esta mayoría simple, bueno, tiene una mayoría frente al Partido Acción Nacional. Recordarás, amigo, unos días antes hubo este
cambio de criterio para la elección del fiscal anticorrupción. También hubo una dinámica y una polémica por la renuncia de, en aquellos entonces, el fiscal general del estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, que unos días antes casualmente presenta su renuncia justo para no someterse. Y es que me parece que hay que decir las cosas como son. El análisis se trata justo de eso, amigo, ¿no? De poner sobre la mesa estas suspicacias que se generan alrededor de ciertas decisiones de carácter político. Alejandro Echeverría Cornejo, en aquellos entonces, que estamos hablando del 2024, presenta su renuncia días antes de que haya pues la toma de protesta de los nuevos diputados. Y pues evidentemente era para blindar la posibilidad de que con la mayoría que Morena estaba teniendo en el Congreso, pues se fuera a atorar la elección de un fiscal general. Y en aquellos entonces también se modifican los criterios por los cuales se elige al fiscal anticorrupción, regresándole o dándole al Ejecutivo la posibilidad de que sea él o ella, me refiero al Ejecutivo estatal, quien decida quién, pues qué terna es entre la cual se debe de elegir al fiscal. Y eso fue lo que pasó. A mí me parece que en esta ocasión Arturo Maximiliano García, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, supo mover las fichas, negociaron unas cosas por otras, es decir, dijeron vamos a elegir al fiscal o a la fiscal anticorrupción a cambio de ciertos pendientes que había y que estaban atorados ahí en el Congreso con la bancada del PAN. Así que me parece, jugaron las fichas, ¿no? Sí, las negociaciones generalmente, ¿no?, que hemos visto, en donde, vamos, así es la política. Lamentablemente para el ciudadano, cuando está más inclinado hacia un color, algún ciudadano, viene una posible decepción, ¿no? Decir, bueno, claro, entonces, ¿con quién me estoy involucrando? ¿Con qué persona estoy yo jugando mi voto, mi elección? Eso siempre ha sucedido. Recordemos en aquel momento la reforma energética, ¿no?, con aquellos escándalos de un Ricardo Anaya, claro, donde se le presuntamente vinculaba con algunos sobornos hacia algunos otros legisladores, que eso por lo regular sucede, ¿no?, históricamente. Y a mí en el Congreso del Estado de Querétaro, pues me llama mucho la atención también si verdaderamente los guindas son verdaderamente guindas, ¿no?, o traen sus tintes de otro color. Bueno, pues eso me parece que no lo podemos negar a Arturo Maximiliano. Por cierto, una de las figuras que hoy comienza a colocarse fuertemente en Morena, pues tiene un pasado panista y eso no lo niega, ¿no? Finalmente, Arturo creció con el Partido Acción Nacional, pero fíjate que pone sobre la mesa algo interesante, Adolfo. Me parece que también habrá que revisar por qué los perfiles que son buenos perfiles o buenos liderazgos, no han permanecido en sus partidos políticos. Es decir, pareciera que los partidos políticos han hecho todo lo posible para lastimar las susceptibilidades, para herir los principios de quienes forman parte de sus cuadros más fuertes. Estoy hablando de muchos integrantes de Acción Nacional que decidieron salirse de Acción Nacional y buscar pues en otros partidos políticos. Morena, por supuesto, que ha recibido gente de Acción Nacional. Movimiento Ciudadano, que aquí ha sido un tema a debatir entre tú y yo en varias ocasiones, es decir, qué tanto Movimiento Ciudadano está pintadito de azul y qué tanto los azules están pintándose un poquito de naranja a propósito de las conveniencias electorales, ¿eh? Sí, viene el proceso electoral y hay que ver la carrera para la elección, con cuántos votos ya siempre cuenta cada uno de los diferentes partidos. Acción Nacional, que me parece que ha trabajado siempre muy bien en la estructura de saber cuánto voto duro tiene para cada elección, estudia y analiza perfectamente bien estos procesos electorales para saber qué partido es el que pudiera estar más fuerte y con qué otro partido puede llegar a negociar para meter algún candidato que pudiera jalar votos, pero contra el más fuerte adversario en esta política. Claro. Entonces, por ahí es donde siempre lo hemos visto en la selección, lo vimos en todos lados, lo vimos en Coahuila también, ¿no? Claro, o sea, bueno, vaya operación la de Coahuila, ¿eh? Perdiendo el registro Acción Nacional, Acción INC, Nacional, efectivamente. Coahuila, sí, es una señal interesante porque además Coahuila pues es un estado
no de los más grandes, pero sí tiene cierta representación, sobre todo en el norte de la República Mexicana. Pero antes de ir con ello, me gustaría como ir cerrando, ir perfilando el cierre de este análisis a propósito de la elección del fiscal anticorrupción, amigo, porque yo creo que sí es importante traer a esta mesa, esta percepción que hay de estabilidad en el estado de Querétaro. O sea, a nivel nacional nos perciben como un estado tranquilo, económicamente pujante, políticamente equilibrado o estable, pero a mí me parece que también es importante comenzar a cuestionar esa estabilidad. ¿A cambio de qué? ¿O con base en qué tenemos esa estabilidad? Lo pongo sobre la mesa porque la elección del fiscal anticorrupción nos da la pauta para revisar quiénes son los personajes que están en las instituciones que tendrían que ser el contrapeso del gobierno estatal. A ver, empezando por el fiscal general del estado de Querétaro. ¿Quién es Jesús Antonio de Jesús Hernández? Sí, claro. Jesús Antonio fue subsecretario de gobierno durante la administración de Francisco Domínguez Servién y fue, digamos, ahijado político de uno de los personajes más importantes al interior del gobierno estatal. No es gratuito que hoy sea el fiscal, que no lo ha hecho del todo mal, es verdad, pero tiene un padrino, ¿no? Tiene un padrino que está vinculado a ejercicios de poder importantes al interior del gobierno del estado. Por empezar con una institución, ¿no? Claro. Seguimos con la Secretaría de la Función Pública. Juan Pablo Rangel, claro, operador económico de la administración de Marcos Aguilar Vega, y que hoy ocupa una de esas posiciones que, por cierto, está, pues, de sus responsabilidades evaluar el desempeño de los funcionarios públicos. Juan Pablo, pues, está vinculado con el Partido Acción Nacional sí o sí. ¿Qué otro, amigo? ¿Qué otro poder que haya contrapeso en el Estado? Oye, y estos vinculados, por ejemplo, con Marcos Aguilar, en este caso, pues uno de los que ya estaba más relegado, ¿no? Está relegado de alguna manera, pero algo tuvo que hacer, pues para que obviamente se le diera la oportunidad de manejar este cargo, ¿no? Esta importante posición. Bueno, Juan Pablo llegó desde hace muchos años. Marcos, pues finalmente, pues tuvo que dejar el Estado. A Marcos no le fue muy bien después de su administración municipal y después de una serie de escándalos en los que lo involucraron o quisieron involucrarlo. Él fue vocero del PAN, me parece, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, y hoy un poco, me parece, detrás, creo yo, de la escena política, que eso no significa que no esté haciendo política, también eso hay que revisarlo. Y de otras instituciones de contrapeso, pues ahí está la Defensoría de Derechos Humanos, también, que supuesto. Tampoco, no estoy diciendo que mi querido Javier Rascado, a quien le tengo gran aprecio y respeto, no estoy diciendo que no lo haga bien, lo hace muy bien. Sin embargo, evidentemente, pues hay acuerdos con el poder en los que, pues evidentemente, pues no se puede meter, ¿no? Sí, es complicado tener algún choque, ¿no? De alguna manera, donde te encuentras bien ubicado y estás tratando de hacer bien tu trabajo, que también tienen la oportunidad de desarrollarlo, pero bueno, ahí viene el hilo desde donde vienen este tipo de cargos que es muy usual y bueno, Querétaro no es la excepción. Y claro, y traigo todo esto a colación porque no podemos ser ingenuos, Adolfo. O sea, la elección del fiscal anticorrupción tiene un enorme peso político porque esta persona es la encargada, ni más ni menos, de revisar los pendientes en materia de corrupción o no de las administraciones salientes. Por eso la elección de este personaje era tan fundamental. Ahora, que Morena ha logrado cambiar el dictamen, esto se aprobó en comisión, todavía no se aprueba en el Pleno. Aprobaron un dictamen en donde se cambia la responsabilidad de la elección del fiscal anticorrupción y ahora ya no será el Ejecutivo, sino el Legislativo. Pero pues eso va a pasar hasta el 2035, quién sabe si tú y yo estemos. Sí, claro. No, o sí, sea, ya hasta otro gobernador va a haber, ¿no? Por supuesto. El fiscal anticorrupción, Carlos de los Cobos, insisto, no estoy diciendo ni adelantándome que lo vaya a hacer mal, no, pero finalmente hay un compromiso, porque viene de una terna que fue señalada por el propio Ejecutivo del Estado.
Bueno, y mucho tiempo, ¿no? Un cargo importante. 9 años. Claro, sí, eso es una cantidad bastante fuerte, ¿no? Va a trascender esta administración, va a trascender una administración más y una más. O sea, va a llegar a la mitad casi de otro gobierno estatal. Entonces, imagínate, amigo, la relevancia que tiene este personaje. No el personaje, más bien el trabajo que va a desempeñar este personaje. Bueno, y el nivel de negociación que seguramente hubo en el Congreso del Estado, probablemente, ¿no? O sea, eso es una operación quirúrgica, ¿no? ¿Cómo va a ser la elección de este 2027 llena de estrategias, ¿no? Llena de ajedrecistas. Efectivamente, oye, y pues ya que estamos ahí como coqueteando con el tema de la elección, qué interesante lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. La primera encuesta que coloca a Celia Maya, magistrada, una mujer que ha trabajado mucho en el Poder Judicial, ahora en el Poder Judicial de la Federación, que la están colocando como la favorita al interior de Morena para contender por la candidatura a la gubernatura. Pero creo que eso no es lo verdaderamente importante de lo que arroja esta encuesta. Lo que arroja esta encuesta es un cálculo matemático o porcentual de preferencias electorales. Al Partido de Acción Nacional, evidentemente, lo coloca en el puntero con 34 puntos de preferencia. Sin embargo, lo que no estamos viendo es que a Morena, con Celia o sin Celia, lo está colocando con 33 puntos de preferencia electoral rumbo al 2027, amigo. Y eso me parece es de preocuparse, considerando sobre todo que estamos a un año de proceso electoral. Un año exactamente, y es cuando baja o sube el tipo de encuestas con el candidato o la candidata que vaya a ser, ¿no? Acción Nacional seguramente ya tendrá sus números, y el caso de Morena a mí me llama mucho la atención, el que si es Celia, por ejemplo, o el mismo Santiago Nieto, creo que los números serían prácticamente iguales, ¿no? No así, si un Gilberto pudiera ingresar, creo que él le restaría un poco de votos a la preferencia del partido Morena, ¿no? Y quién sabe, porque también al interior de Morena pues están los duros, ¿no? Que están muy de acuerdo con esta política y esta forma de hacer política del doctor Gilberto Herrera, que no es ningún ignorante. No. El tema aquí es que tanto, lo voy a entrecomillar porque no creo mucho en ello, pero esta narrativa sobre la queretaneidad o sobre el ser queretano, ¿qué tanto le va a pesar al doctor Gilberto? Porque pues mucho presumen, ¿no? Que los queretanos les gusta la paz, la defensa de las familias, y que aquí no les gustan los conflictos. Y yo no sé qué tanto esa narrativa le aporte o le reste a una posible candidatura de Gilberto Herrera, ¿eh? Bueno, esa narrativa, como dices, no creo que pudiera afectar. Pues Mauricio Curi no es queretano, ¿no? Entonces... Oye, pero, bueno, sí, dices, no es queretano Mauricio Curi, pero se ha creído la narrativa de que es queretano, sí, desde el gobierno del Estado, por supuesto. Sí, claro, cuando dice los que vienen de fuera, son los que vienen a desestabilizar el Estado de Querétaro. Una narrativa poco cuidada, me parece, un poco descontextualizada, y que evidentemente si alguien lo hace notar y pone el dedo ahí, en ese discurso, por supuesto que los puede meter en un aprieto. Y bueno, la verdad es que eres queretano por adopción, ¿no? Por una convicción propia, y estás trabajando, lo hemos visto en varios lugares de la República Mexicana donde son de otra parte del país, y bueno, por convicción propia, por interés o por tema empresarial, pues te quedas y haces tus raíces, ¿no? Tus hijos nacen en la ciudad, y es cuando ya contiendes, y es donde se utiliza mucho como un factor para desacreditar a veces, ¿no? Una posible elección de esa persona, pues es cuando dicen, pues ni de aquí es, ¿no? ese ni de aquí es. Efectivamente, y bueno, en el tema del tema electoral, esto de lo que estamos hablando, fíjate que me llama la atención justo este análisis que se está haciendo a propósito de las gubernaturas, de las plazas. Son 17 gubernaturas, y el punto es que le están dando en este análisis que hace una página de internet, un periódico muy serio, sin embargo, .mx está perfilando este análisis, apuntando que para Morena podrían estar 14 de 17 gubernaturas, que eso es
peligrosísimo en un país que se jacta de ser democrático, pero además peligrosísimo para el Partido Acción Nacional, que creo que ha ido de poco a poco restando sus capacidades en varios estados de la República Mexicana. Y me llama mucho la atención que hablan de 2 sorpresas, Chihuahua y Querétaro, ¿no? Las dos diametralmente distintas. Chihuahua es un estado grandotototote, pero es uno de los bastiones del norte del Partido Acción Nacional, que ha ido perdiendo. Y Querétaro, que es de los últimos bastiones, junto con Guanajuato, del Partido Acción Nacional, que ya perfilan como la posibilidad de que no sea una contienda suavecita y fácil para Acción Nacional. Yo creo que en esta ocasión, ya lo habíamos comentado ahí en W Radio, acerca de que podría perder Chihuahua el Partido Acción Nacional. Yo tengo mis dudas de Querétaro, que pudiera perder. Yo también tengo algunas dudas. Creo que trae bien estructurado todo. Yo creo que el PAN ganará en Querétaro. Yo creo que ganará el PAN también en Aguascalientes, lo va a refrendar. Y yo estaba viendo también este análisis, esta publicación de esta página. Sin embargo, de estas 17 gubernaturas, creo que también por ahí podría perder Movimiento Ciudadano, que se está viendo muy tambaleante con este gobierno de Samuel García, y donde Acción Nacional está apretando cada día más. Yo creo que Acción Nacional puede ganar Michoacán, que hay un hartazgo de tantos años que no le ha ido bien al estado de Michoacán. Pues con puras izquierdas medianas, medianas. Y en donde han aniquilado, medianas efectivamente, donde han aniquilado realmente al estado de Michoacán, no por ser totalmente izquierdistas, sino, o semi-izquierdistas, sino por el asunto de los gobernantes que le han tocado, ¿no? Desde un Leonel Godoy o un Silvano Aureoles, que estaban presuntamente buscándolo, el Fausto Vallejo, ¿no? Que tuvo con el Revolucionario Institucional muchos escándalos de su hijo con la tuta, y ahora Alfredo Ramírez Bedoya, el actual gobernador, que le cae del cielo la gubernatura, ha sido muy criticado por el mandato que ha estado teniendo. Yo creo que Poncho Martínez, Alfonso Martínez, que es el alcalde de la capital de Morelia, pudiera tener grandes oportunidades para ser el candidato del abanderado de Acción Nacional. Hay que recordar que él ya fue alcalde en alguna ocasión por el PAN, muy joven, no hizo mal trabajo. Después el PAN no le da la oportunidad de una consecutiva y se mete como independiente y gana él como independiente. Lo arropa de nuevo el Partido Acción Nacional, otro comicio electoral posterior a ese, no de manera consecutiva, solamente se podían 2, él vuelve a ganar, actualmente es el presidente municipal de Morelia, entonces tiene grandes posibilidades de hacer algo interesante, Michoacán con el Partido Acción Nacional. Otro de los estados que puede perder es Campeche, con Laida Sansores, que ha estado llena también de muchos escándalos muy fuertes, y creo que ahí podría aprovechar el Partido Acción Nacional ganar. Algunos que han sido muy golpeados, Claudia, hay que recordar, caso Colima, que hoy en día está manejado por Morena. Vamos a ver cómo reacciona la población, ¿no? Tampoco está bien, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que todo esté pintado de guinda. No, claro. No está bien, porque es un desgaste mucho mayor, sobre todo las pretensiones que tiene la Cuarta Transformación de por lo menos tener 3 mandatos en la presidencia de la República. Oye, ¿y qué elecciones tan severas, no? Porque hasta estos momentos ningún partido político, veremos qué pasa con Morena, pero ningún partido político, salvo el Revolucionario Institucional, han logrado mantener la presidencia de la República. Claro, eran otros tiempos, eran otras formas, era otro tipo de sociedad, pero justo por eso me parece, teniendo más herramientas, porque hoy hay más herramientas, amigo, más herramientas de conocimiento político, social, hay herramientas tecnológicas que te permiten pues prever ciertos escenarios, y aún con todo lo que hoy tienen, la pierden, por no decir la riegan. La potencia que tuvo Andrés Manuel en este proceso electoral, desde el 2000 con su jefatura de gobierno, 2006, en esto que se manejó como un fraude, después de que Calderón rebasa por la derecha o por la izquierda, no sabemos, para poder ganar la elección, la candidatura. Primero la candidatura. Se quitó a todos, se metió como un verdadero panista en su momento, ¿no? Felipe Calderón, y es donde él gana esta elección, que era contrario a lo que quería el sistema, junto con Vicente Fox, que era Santiago Krill.
gana esta elección por como quieras, y posteriormente viene nada más este desgaste tan tremendo del Partido Acción Nacional en la presidencia de la República, tal como dices. Cuando gana Andrés Manuel la elección, no le alcanza el 2012, cuando gana el 2018, muchos análisis, incluso habíamos comentado, que era para 3 periodos, por lo menos, de Morena, por lo menos. Pero es que, mira, algo que, perdóname que te interrumpa, amigo, pero yo creo que hay algo que no podemos perder de vista. Si bien es cierto, Morena está perdiendo posiciones, está perdiendo la confianza de un sector de la población, y ni tanto, porque los niveles de preferencia de la presidenta se mantienen entre los 70, 73, a lo mucho bajarán 60 y tantos, pero pues ya cuando llegue al 50 nos empezaremos a preocupar, ¿no? Pero yo creo que aparejado a eso está lo que la oposición está haciendo o no. Y yo creo que ahí debe de estar el análisis. No es lo que pierda Morena, sino cómo la oposición está aprovechando o no esas pérdidas. Y yo honestamente no veo una oposición moviéndose, ¿eh? No veo que la oposición esté caminando para capitalizar todo el bagaje que le ha dado en estos momentos el gobierno federal liderado por el partido Guinda para, bueno, pues posicionarse o por lo menos ir perfilando a aquella que pudiera dar batalla en el 2030 cuando el cambio de la presidencia de la República. ¿Quién te gusta? Ahorita estamos, no a mucho tiempo, para el 2030 estamos a 4 años y medio prácticamente de poder llegar a esta elección de 2030. ¿Quién te gusta de Acción Nacional para la presidencia de la República? No, pues nadie. O sea, no veo a nadie, ningún perfil. Los más o menos ubicados, de acuerdo a sus entrevistas que han tenido con medios nacionales, caso Curi, lo acabamos de ver con Francisco Sea, con una entrevista donde él pues está diciendo los logros, ¿no? Cerca de cuántos años se ha mantenido el gobierno del Estado, ahorita encabezado por él, sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en materia de seguridad, en materia económica, las inversiones. Sí lo decía el gobernador Curi, decía, no es cosa mía, o sea, es un trabajo que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo para que Querétaro se fortaleciera con inversiones poderosas, ¿no? Inversiones como Amazon, o sea, las empresas muy poderosas que han llegado a Querétaro. Ojalá que le estén brindando cosas importantes a la población, que lo que se pelea pues son los sueldos, ¿no? Y además las empresas satélite, que son las que empiezan a brindarle mejor servicio a la población o mayores oportunidades para poder tener un ingreso mejor. Pero me parece muy interesante ver el análisis de quiénes son. La presidenta de la República no ha tenido diferencias tan fuertes con Mauricio Curi. Con Mauricio no, para nada. Me parece bien, es un caballero, se ha portado bien con ella también. Y una Livia Denis, la gobernadora actualmente de Guanajuato, que tiene 1 año 9 meses en el mando, decía el exgobernador Miguel Márquez también, le decía, oye, Livia podría ser una de las perfiladas también para el 2030 como banderas importantes de Acción Nacional, al no tener nada. Una mujer inteligente, una mujer que tampoco es de choque, pero que está haciendo su trabajo creo que bien, y la población no la está viendo mal por esa buena sinergia que ha estado teniendo con la presidenta de la República. Tere Jiménez, que la gobernadora actualmente de Aguascalientes, que hizo un trabajo discreto, no ha tenido escándalos, y ella también podría ser de las que se pudiera meter en este bodoque o mini bodoque de candidatos o candidatas para la elección del 2030 por parte del Partido Acción Nacional. Pero Jorge Romero. Jorge Romero, la verdad es que ni siquiera los panistas están completos. Vamos, no tiene a todos los panistas de su lado, ¿no? Y yo creo que sería una grave equivocación si en estos momentos a ese perfil que creo que todavía le falta pues consensar al interior, si lo nombraran, pero amigo, fuera de ahí, pues no hay. ¿Quién? No hay. ¿No? Y perfiles de Morena contrario a, pues la verdad es que tiene un abanico interesante. Que pues de entrada, Omar García Harfuch. El Batman. De Región México. Que trae un perfil que no es político. Creo que es la idea hoy en día de la Cuarta Transformación tras un muy marcado hartazgo
de la población desde hace tantos años del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, que fue mucho mayor, y hay un hartazgo o de los políticos del mismo Morena que puedan tener el perfil del clásico político, ¿no? Entonces ahora con Omar García Harfuch, que hay que decirlo que también trae un toquecito de mártir o víctima tras aquel atentado que tuvo, que finalmente salió ileso, bien salió librado, sin la complicación, pero creo que por ahí está manejando en el tema del físico también, pues como el perfil que utilizaron con Enrique Peña Nieto, ¿no? Por supuesto, pero también está un Marcelo Ebrard, que no lo ha hecho nada mal, al menos en la responsabilidad que en estos momentos tiene, toda proporción guardada, por supuesto. Habrá quienes digan, no, como Marcelo. La edad a lo mejor, ¿no? También porque que no es un factor, digo, cualquier persona. Bueno, Andrés Manuel, ¿a los cuántos años llegó? Pero Marcelo Ebrard, sí, Marcelo Ebrard hoy en día, ¿cuántos años tiene hoy en día? ¿Qué tendrá? ¿Unos 60? Tiene 66 años. Fíjate. Estaría llegando a los 70 más o menos, sí, más o menos trae perfil interesante que incluso el panismo nacional no ve mal a Marcelo Ebrard. Claro. Yo estuve en alguna ocasión aquí mismo en Querétaro con funcionarios de muy alto nivel. Ellos mismos decían, cuando venía la elección posible que fuera Claudia Sheinbaum, decían, acabamos de platicar con Marcelo Ebrard, un gran nivel, excelente, y es al que menos mal podemos ver de la Cuarta Transformación, ¿no? Marcelo con un nivel interesante de conciliación y un nivel interesante, además de poder tener una flexibilidad, no tan radical posiblemente como lo fue un Andrés Manuel, con sus ideas que las defendía totalmente, no a rajatabla. Sí, por supuesto. Hoy creo que Movimiento de Regeneración Nacional está frente a un escenario muy complicado. La presidenta no lo tiene nada fácil. Está el caso Chihuahua, están las presiones del presidente de la República, recién este escándalo de esta presidenta de Tenancingo. Sí, también. Oye, que de Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que se autosecuestró para tapar un desfalco de 40 millones de pesos en las arcas municipales. Viernes 19 de junio, ya el Comité Ejecutivo Nacional está lanzando un comunicado en donde advierten que le van a retirar los derechos de partido y pues bueno, seguramente la van a expulsar del Movimiento de Regeneración Nacional. O sea, a lo que quiero llegar es que Morena tiene en estos momentos un escenario sumamente complejo, sumamente complicado, a razón de lo que sus propios representantes en otras partes de la República Mexicana han ocasionado, y a razón de esta, pues también hay que reconocerlo, esta campaña de narrativas que se ha ganado Morena a pulso, no solamente en redes sociales, en medios de comunicación nacionales y locales, y pues bueno, esta percepción que me acaba de caer el 20, que de poco a poco se va como sembrando esta semillita, Adolfo, de inestabilidad en contra de Morena. No es necesariamente que esté sucediendo, pero las narrativas así funcionan. Sí, claro. Tú colocas, es como los chismes, ¿no? Uh-huh. Tú colocas un chisme y quieres que ese chisme llegue a cierta persona y ya sabes a quién elegir para que ese chisme le llegue a esa persona, ¿no? Y en la política así están funcionando las cosas en estos momentos. Yo creo que sí, tiene un desgaste, pero Claudia Sheinbaum tiene una inteligencia muy grande, claro. O sea, una gran estratega, y verdad. Está separando todo lo que sabe que le está haciendo daño o que le hizo daño en sus primeros 6 años del gobierno de Andrés Manuel. Hoy en día ella diciendo, a ver, aquí mando yo, gobierno y mando, creo que está gobernando y mandando, hoy en día la presidenta de la República, y esto le da la facultad para poder deslindarse de cualquier tipo de actor político como un Fernández Noroña, ¿no? O como un Adán Augusto, ¿no? Que te alcanza a afectar de una manera tremenda. Los movimientos que hizo con Luisa María Alcalde, que a mí me parece un perfil interesante también en caso de que pudiera contender como mujer. La verdad es que me parece un perfil muy interesante, con mucha preparación y que viene desde muy abajo, ¿no? Sí. Con una habilidad y una inteligencia buena. Ahí hubo cosas extra, las cuales provocaron que la cambiaran de esa posición tan importante, porque ella estaba llegando a todas las entidades federativas a señalar las cosas que estaban mal.
y la Presidenta de la República no se confrontaba con los titulares y las titulares del Poder Ejecutivo en cualquier entidad. Entonces me pareció una buena estrategia que estaba utilizando. Algo sucedió ahí que ya no le gustó a la doctora Claudia Sheinbaum, y al momento de quitarla y olvidarse hasta de su nombre, ¿no? Oye, y decirle, llévate tus cositas. Llévate tus cositas. ¿Qué tal, Sí, se nota una tensión ahí, pero hay una tensión importante. A Luisa María le han dado, si me permites decirlo así, yo creo que un juguete con que entretenerse. Esta famosa sesión del derecho de réplica, que ahora están haciendo todos los miércoles, y en donde Luisa María, se da vuelo para poner en evidencia a Latinos y a Mesa de Poder. No es cierto. Todavía nosotros no, pero esperemos algún día estar en la mañanera, no, la verdad es que no me gustaría. Pero sí, este juguete, si me permites decirlo así, esta responsabilidad que le han dado para poner en evidencia esto que ellos consideran son las campañas manejadas, ellos lo dicen, por la ultraderecha para agotar a la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que la va a colocar, la va a posicionar. Y no sé hasta dónde eso también no sea del todo ingenuo, ¿no? Es decir, que posicionan a Luisa María Alcalde como la titular, la responsable de este ejercicio de derecho de réplica desde la Federación, y que le permita justo aparecer en cadena nacional siendo funcionaria pública y posiblemente pues un perfil rumbo a otros rumbos por parte de Morena. Bueno, tiene 38 años de edad. Chavísima. Y cuando empezó, joven, pues como a los 30, ¿no? Sí, más o menos. Contra un Omar García Harfuch con 44 años de edad. Entonces, me parecen dos perfiles muy interesantes en donde están cuidando esos dos perfiles, tanto de mujer como de hombre, ¿no? En caso de que te digan, es hombre, es mujer, entonces tienes tus dos buenos candidatos o precandidatos para contender y que no haya duda de lo absoluto. Cosa que yo insisto, con el PAN se han equivocado. Se equivocaron a hacer grandote a Andrés Manuel. Todos los días desde el año 2000, él estuvo marcando agenda. Así es. Desde todo, desde lo que diga Mediadito, desde todo esto, él marcaba una agenda. Lo hicieron grandote, lo hicieron poderoso. Así es. A tal grado de llegar a la presidencia de la República, seguía antes, desde el 2000 hasta final de su mandato, Andrés Manuel marcaba todos los días la agenda. Hoy en día sigue haciendo este trabajo el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional, donde los está haciendo grandes, los siguen los haciendo fortalece, claro, en vez de construir algún perfil importante, ¿no? Entonces, sí, pues ahí creo que se están equivocando en estrategias. Sí, a mí me parece, coincido contigo, amigo, el que están más entretenidos en lo que hacen o no hacen los de enfrente, y han dejado de trabajar en sus propios perfiles, en sus propios cuadros, al interior de Acción Nacional, al interior del Revolucionario Institucional. ¿Qué podemos decir del PRI? O sea, Alito Moreno dice que van a ganar y que no sé qué, pero a ver, o sea, es Coahuila, solamente han ganado en Coahuila, sí. Y Coahuila ha sido, pues, históricamente, a pesar de los Moreira, sí, ha sido uno de los estados que se ha entregado al Revolucionario Institucional. Con fraude o sin fraude, el PRI ya tenía pues mucho trabajo territorial en aquella zona, ¿no? Hay otro estado también que me parece interesante, el caso de Baja California, fue, acuérdate que fue el primer estado que ganó el Partido Acción Nacional. Así es. Vamos a ver cómo viene esta elección. Hoy en día está manejado por Morena, entonces sí, creo yo que también ha tenido una inestabilidad en estos años, y que posiblemente en esta elección del 2027 pudiera tener alguna complicación para retener el partido Guinda, ¿no? Claro, oye, y hablando de elecciones, en Querétaro la designación de Rogelio Vega Vázquez Mellado como operador político del Partido Acción Nacional rumbo al proceso electoral del 2027, que a mí me parece va a retrasar un poco los anuncios que había prometido Martín Arango, dirigente estatal del PAN, para estos meses, ¿te acuerdas? Habían dicho inicialmente que en marzo, luego que en abril, ahora que hasta septiembre, agosto, septiembre, el candidato o la candidata o el cuidador o cuidadora de Querétaro, que básicamente sería aquella que estaría encargada de construir la estructura y la ruta rumbo al proceso electoral del 2027. Pero la llegada de Rogelio es una pieza clave para las decisiones al interior del partido. Sí, digo, ha sido el
mayor compañero del gobernador Curi, el que mueve los hilos prácticamente. Sí. Digo, al final el que seguramente manda pues es el gobernador, pero Rogelio trae una buena estrategia. Obviamente van a operar esta elección. Claro. Pero una operación mega quirúrgica en donde van a definir exactamente ya quién va a ser la persona que pueda ser el abanderado del Partido Acción Nacional o la abanderada, ¿no? Que yo creo que va a ser hombre, el candidato, y está preparando todo prácticamente para poder tener esta elección pues ya lo más pronto posible, ya bien aceitada. Yo creo que se están esperando a ver quién saca Morena. Porque Morena estará sacando todo en septiembre. Sí, efectivamente. Ya comenzaron los registros, ¿eh? El próximo 26 de junio, este 26 de junio ya comienzan los registros. Platicaba con Santiago Nieto hace unos cuantos días y él me decía, a ver, yo sí o sí me voy a registrar, ya tengo la anuencia, tuve la anuencia de la Presidenta de la República para presentar mi renuncia ante el INPI y claro que voy a registrarme. Y él decía algo que me pareció bastante interesante, hacer una lectura sobre eso. Él decía, yo no puedo pronunciarme por mis compañeros y compañeras que están aspirando a la misma candidatura. Lo que sí sé es que al interior de Morena el acuerdo es ir en unidad. El acuerdo es que el que salga o la que salga tendrá el respaldo del resto de los aspirantes. Y eso me parece una lectura interesante porque si Morena logra llegar al 2027 o al menos a la definición de su candidato o candidata en estos momentos, que obvio tenemos que hablar del candidato o candidata a la gubernatura porque es la joya de la corona, amigo. Sí, claro, ¿no? sí. Es la joya de la corona, pero si logran hacerlo en unidad, aguas, porque si bien todos los partidos tienen fracturas, grupos y grupúsculos, lo que está haciendo Morena es trabajar al interior para evitarse mediáticamente o públicamente que se noten esas fracturas, y la unidad les va a permitir ganar posiciones importantes, creo yo. Y bueno, tras lo que dices, lo que comentas acerca de la convocatoria que ya salió para que puedas tú inscribirte o participar en este proceso electoral, es cuando viene la desbandada, ¿no? Todo mundo saliéndose de sus cargos, pidiendo las licencias para poder obviamente contender de acuerdo a los tiempos como te los está indicando la autoridad o la ley o los estatutos de cualquier partido político, ¿no? Sí, ya hay varios que ya renunciaron, bueno, pidieron licencia. Hay que recordarle a la gente que los cargos de elección popular no se renuncian, se pide licencia, y ya Luis Humberto, por ejemplo, ya pidió licencia. Habrá que ver aquí en el Congreso local quiénes estarían pidiendo licencia para sumarse a este registro. ¿A ti te parece que está bien? O sea, que pidan licencia a su cargo o que renuncien a sus cargos. Pues es que siempre ha sido así, ¿no? A mí no me parece bien, O sea, me parece algo con una incongruencia porque estás peleando y luchando por un cargo y ya estás pensando desde el principio en una nueva elección, ¿no? O sea, la siguiente elección para poder permanecer en algún cargo. Hay que recordar que todos estos legisladores y legisladoras todavía tienen, en el caso del Congreso, oportunidad para una consecutiva, de nuevo, que es la última, la reelección. Tuvieron oportunidad 4, algunos de ellos, habíamos hablado en tu programa de W, de algunos de ellos, pero hoy en día, bueno, vamos a ver qué tipo de cargo querrán tener o a qué acuerdos llegaron con esta elección del fiscal, lo que estabas comentando hace rato, Claudia, para poder repartirse estas posiciones en esta elección de 2027. Vienen muchas alcaldías, son 18 municipios del estado, entonces, además de la legislatura o la legislatura federal, que también tendrán oportunidad varios de ellos de hacer un enroque para ver qué es lo que más te conviene, ¿no? Entonces, construir algo importante, algunos políticos dicen que lo mejor es estar en lo federal. Claro, por supuesto. Para construir mejores cosas hacia arriba. Bueno, pues dicen ellos que para construir mejores cosas, aunque déjenme decirles que en lo federal ganan menos, ¿no? Sí, dependiendo, sí, no. Dependiendo de qué cargo tengan, ¿no? Gana. Pregunté un día de manera vía WhatsApp
a alguien del Congreso del Estado aquí en Querétaro cuánto ganaba. No lo hice a través de transparencia o con los canales que deben de hacer. Por supuesto que no me hicieron caso. Pero caso de Guanajuato, por ejemplo, son 224,000 pesos mensuales. ¿Más sus prerrogativas más y eso? 168,000 pesos más o menos. Wow. De una bolsita para todos sus gastos, apoyos. ¿no? No, qué barbaridad. Fortuna, Oye, un y diputado son aquí no. 36. Wow. Aquí un diputado no gana, en sueldo, ya me lo declararon, no ganan más de 60,000 pesos en sueldo. Sin embargo, tienen una bolsa de creo que 200,000 pesos, una cosa así. Mensual así cada que, pues, uno de bueno, ellos, sí, ¿no? exacto. Entonces, esa bolsita está interesante, ¿no? Esa bolsa está interesante, sobre todo a mí me parece que es la forma en cómo llega el recurso. A ver, si en Guanajuato están llegando por salario directo 200,000 pesos, bueno, pues es tu salario, ¿no? Que sí está bastante elevadito, pero bueno, llega directo, llega transparente. Lo que hagan con los otros ciento y tantos, pues, si bien es cierto, lo tienen que comprobar, sí, pero pues bueno, pues sabemos cómo lo podemos comprobar, ¿no? Acá es distinto, y aquí me parece da pie para hablar sobre los ejercicios de transparencia. A ver, aquí en salario reciben 50 y tantos mil pesos, casi 60,000 pesos, pero por el otro lado están recibiendo casi 200,000 pesos. Bolsita de 260, 255,000 pesos mensuales contra 380 y tantos mil en Guanajuato, ¿no? Claro, entonces, la verdad sí es un balance muy diferente. Habrá que ver cómo están las diferentes entidades federativas en cuanto a los sueldos se refiere, ¿no? Con este tipo. Y aparte, pues vienen los teléfonos celulares, gasolinas, la unidad que te dan un automóvil, en fin, son varias cosas. Yo creo que no está bien el que hagan ese tipo de cambios, ese tipo de pedir licencia, pero bueno, pues querrán obviamente tener una participación de nueva cuenta para el siguiente proceso electoral. También es válido, pero bueno, pues creo que el pueblo a veces no lo ve bien, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No a todos nos acomoda que efectivamente vayan brincando de un cargo a otro, que no terminen una responsabilidad, pero a mí me parece que hoy la sociedad se está construyendo de manera mucho más consciente. Bueno, yo quiero creer eso, Yo quiero creer que hoy los electores hemos cambiado nuestra manera de elegir a nuestros gobernantes, que esta ola de ciudadanos más jóvenes que nosotros están viendo la política desde otro lugar, con otras expectativas y con otras esperanzas, podemos decir, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues elegir de manera diferente a quién nos están representando, porque sí o sí, me parece, estamos llevando a este país a una consecución de eventos desafortunados que nos van a colocar, si no paramos, si no frenamos, en una condición de crisis social y económica de la que creo que nos va a costar mucho trabajo salir. Ya salimos de otras tantas, sí, claro, ¿no? Por supuesto. Pero creo que hoy ya no estamos para eso, ¿no? O sea, yo creo que hoy México se merece otro tipo de cosas, sí, oye, o sea, es que de verdad este país parece un chiste en algunas ocasiones. Como recién, no sé si viste las declaraciones del presidente municipal de El Naranjo allí en San Luis Potosí, que estaba convocando justo este fin de semana, 21 de junio, se conmemora el Día del Papá, ¿no? Okay, sí. Entonces el presidente municipal de El Naranjo, un municipio que pertenece a la Sierra de San Luis Potosí, pegado a la Huasteca, que eso no lo justifica, pero él decía, en la fiesta de los papás, pues vénganse, tráiganse sus bebidas, tráiganse su hielera, va a haber fiesta, va a haber diversión, va a haber actividades, y vamos a invitar a unas chicas buena onda para que pongan ambiente en la noche. Así las declaraciones del presidente del Naranjo. Sabemos que lo hay. Sabemos que lo hay. No lo declaras. Pero no lo digas, ¿no? O sea, a ver, por eso digo que este país a veces parece un chiste mal contado. Pues lo que pasa es que con todo lo que nos han hecho, históricamente yo lo he comentado, por menos de el 10% de lo que nos ha pasado históricamente en nuestro país. Menos del 10%. En otros lados los corren a los gobernantes, claro, por supuesto. Los sacan de manera educada o de manera muy agresiva, que es lo que no se debe hacer. A ver, sabes que no funcionas, esto no está bien, te vas de este cargo que es de elección popular, donde eres meramente administrador de los recursos, en el caso únicamente pues de los presidentes municipales, presidentas municipales o gobernadores o presidentes de la República. Pero sí, la verdad es que un país con ciudadanos que en algunos momentos nos hace falta mucho más toques de dignidad fuerte para poder levantar la voz
de una manera un poquito pues más arriba, ¿no?, de lo normal. Efectivamente, y como levantaron la voz los manifestantes del pasado, la pasada marcha del orgullo gay, Adolfo, que el gobernador del estado declaró, es que la Secretaría de Gobierno nunca nos dijo que esta era una marcha de riesgo, y por supuesto que no acostumbra a ser una marcha de riesgo. Sin embargo, el contexto, esta negativa del gobierno estatal de publicar la reforma al Código Civil para permitir el cambio de identidad de género, por supuesto que tenía encendidas las alertas, particularmente con esta marcha que resultó en vidrios rotos, puertas vandalizadas, ventanas destruidas, paredes rayoneadas, y una muy, muy mala comunicación de parte del equipo del gobernador del estado. Un primer mensaje que luego borraron, en donde estaban amenazando y señalando, criminalizando a quienes participaron en esta marcha, amigo. Sí, que ya estaban identificados. Manejo. Sí, claro. Sí. Pésimo manejo. Lo que sí está incorrecto, bueno, el gobernador decía, está bien que se manifiesten, pues está bien, como debe de ser, con orden. Hay desmanes en varios momentos, por ejemplo, con lo del 8M. Claro. Eso hay desmanes que está 8M, reprobable. 25 de noviembre también. Es reprobable, la verdad, ese tipo de cosas, este tipo de actitudes. El día de esta marcha que estás comentando y que el gobernador manifiesta acerca de, bueno, el que destruyan cosas, eso sí no está bien. Y aquí viene un tema, auditorio y Claudia, acerca de la ley, cómo es tan suave, ¿no? Deberían siempre, cualquier tipo de disturbio que haga alguna persona, detectar quién es y realmente aplicarle un castigo. No está bien. Manifiéstate, sí. Y que no seas provocado también por parte de la autoridad, ¿no? O sea, pero sí debes de... el destruir no está bien. Manifestarte sí, claro. De gritar y con tambores y con pancartas, con lo que tú quieras, sin obstruir a veces también el tráfico, eso porque se desquicia la población también con ese tipo de bloqueos, pero creo que también, yo a lo que sí estoy reprobando es... obviamente la destrucción de algo no me parece bien, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que es un tema muy delicado porque finalmente la destrucción de espacios públicos, de infraestructura, creo que responde al mismo hartazgo de la gente. Quien sale a manifestarse es porque ya se cansó de hacer otras cosas, ¿no? Hay manifestaciones, sí, mucho más pacíficas. Ahí están las manifestaciones de los familiares de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos o no localizados, que efectivamente salen a pronunciarse y no hay desmanes en ese tipo de manifestaciones. Pero hay otras manifestaciones que se hacen a propósito del hartazgo en el que la gente está sumida. Temas de agua, como sucedió en La Versolilla, en donde desafortunadamente hubo un caos vehicular que la administración estatal dejó crecer, la propia Guardia Nacional dejó crecer, el gobierno federal dejó crecer de manera exponencial, empresas que pararon sus líneas de producción porque la gente no podía llegar. O sea, eso seguramente lo recordarás, amigo, 24 horas blindada la ciudad porque no se podía ni entrar ni salir. Pero yo creo que hay que mirarlo con mucha responsabilidad. Es decir, aquellos que se manifiestan lo hacen porque están cansados, porque están hartos. Y en la lucha feminista siempre hemos dicho que es más fácil limpiar una pared, reparar una escultura, que regresarle la vida a una mujer que ha sido asesinada, o regresarle la dignidad, la fuerza para vivir a una mujer que ha sido violentada sexualmente. En el caso de la manifestación el día de esta marcha del orgullo LGBTQI+, el propio comité organizador se deslindó de los desmanes, dijo, a ver, nadie de nuestro grupo fue, y puede ser, porque tampoco seamos ingenuos, al interior de las marchas también hay estos bloques negros, estos bloques que buscan desestabilizar, que buscan reventar las manifestaciones y deslegitimarlas. Y no seamos inocentes, esos también están operados por los gobiernos. Yo también creo que no está
este tipo de marchas, este tipo de manifestaciones con un fin, realmente no es una destrucción. O sea, vienen un infiltrados. No buscarían eso, ¿no? Lamentablemente, ¿para qué ha servido estas marchas? No se han resuelto estos problemas. Claro. El tema de la violencia contra la mujer es algo que no se ha resuelto, lamentablemente. O sea, la ley ha sido muy suave, muy floja para poder resolver ese gran problema que existe y que lamentablemente, como se ven las cosas, seguirá existiendo, que no debe de ser, Claudia. Claro, y ahí este atorón de la ley de identidad de género, que el gobernador del estado ha dicho no vamos a publicar, al menos no como venía en el Congreso, de nueva cuenta, este ejercicio de fichitas de ajedrez, de ir cediendo, ir reacomodando los escenarios para permitir que esta ley de identidad de género pase en una segunda vuelta. El problema es que ahora necesitarán mayoría calificada para poder sacar adelante esta iniciativa que tiene 10 años esperando pues ser aprobada en el Congreso. ¿Estaremos o no de acuerdo con ello? Pero se trata de un tema de derechos humanos, simple y sencillamente, de reconocer y, sobre todo, defender los derechos humanos de aquellas que han sido ignorados, ignoradas, incluso por la propia autoridad. Y ahí sí, amigo, me parece que sí o sí tendría que hacer un revire en la visión que el gobierno estatal y el Partido Acción Nacional tiene respecto del tema de la identidad de género, porque aquí sí yo lo he dicho al aire y lo vuelvo a decir, la narrativa que el gobierno estatal y el Partido Acción Nacional han manejado es una narrativa que se enmarca en una estrategia terrible, que es una estrategia que utilizó Joseph Goebbels durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler estaba conquistando el mundo como lo estaba haciendo. Y la teoría comunicativa dice, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Y justo esa es la narrativa que ha utilizado el Partido Acción Nacional y el Ejecutivo Estatal al decir que la ley atentaba contra la identidad o contra el derecho de los menores de edad, que los ponía para que un menor de edad eligiera cambiar de identidad. Y eso no estaba en la ley. Y ahí comienza esta discusión a propósito de qué comunicas, cómo lo comunicas y para qué lo comunicas. Independientemente de que estemos o no de acuerdo. Yo insisto, cuando un gobernante, cuando un partido político, cuando una estructura de gobierno utiliza la mentira para justificar un acto, creo que estamos frente a un acto terrible de incluso atentado contra los derechos de las personas de estar informados y de tener justo eso, es un derecho humano, el derecho a la información, y no a través de justo las mentiras y las narrativas confusas que se han manejado desafortunadamente en los últimos meses. En esto de la ley de identidad, el gobierno del Estado, el gobernador, ha explicado, él en su narrativa, como comentas, Claudia, que ellos lo que quieren es defender al menor de edad, ¿no? ¿Qué tipo, qué edad de menor de edad estás hablando? Porque hay un gran problema con el crimen organizado, cómo está utilizando al menor de edad para delinquir, para poder hacer cosas muy fuertes, en donde lamentablemente vemos a los menores de edad, muchos, que están, porque saben que no les van a hacer absolutamente nada. Claro, claro. Recordemos hace muchos años un tal Ponchis, ¿te acuerdas? De 13 años. No, que era el ejecutor, asesinó personas, o sea, ¿no? Muchísimas personas. Claro. Ese Ponchis que tenía 13 años de edad. Entonces, una persona, un niño de 11 años de edad, a esa edad, mal manejado, puede ser un delincuente potencial o peligrosísimo a los 11 años de edad. Entonces estamos viendo hasta qué edad podríamos manejar esta narrativa de protección a un menor de edad, ¿no? O sea, tú estás delinquiendo, ya sabe qué está haciendo a los 12, 13 años, 14 años. Entonces, ¿hasta dónde estarás protegiendo o hasta dónde la ley es tan suave, ¿no? Para este tipo de dictámenes. Híjole, yo creo que en el caso de la ley de identidad de género, un amigo constitucionalista me decía, basta con que le pongan una leyenda que diga
esta ley no acepta representación. Y ya un adulto no podría utilizar a un menor, particularmente en el tema del cambio de identidad de género, no podría utilizar un menor para triquiñuelas y cosas perversas. En el caso de los menores que delinquen o que forman parte de estos grupos delincuenciales desde muy temprana edad, ahí me parece que la mirada tiene que ir hacia el origen, amigo. Uh-huh. O sea, un menor de edad se junta con quien se junta porque vive contextos sociales complejos, ¿no? Yo lo platicaba con una experta, una doctora en Derecho, que me decía justo eso. A ver, hay que revisar quién es ese menor, de dónde salió, por qué eligió delinquir, por qué eligió construir una comunidad desde la delincuencia organizada o desde los grupos criminales. Y coincidimos en esto: un menor que delinque primero es víctima del sistema y ya después es el victimario, ¿no? Sí, claro. Pero es porque finalmente fue arrastrado por las circunstancias sociales. Oye, tú y yo nos podríamos quedar platicando horas, pero creo que ya tenemos que ir como cerrando, perfilando el cierre de esta mesa, amigo mío. Muy bien, Claudio, sí, efectivamente, muchos temas sí, interesantes. Y bueno, bien, las lluvias, las elecciones, pero lo dejamos para otra mesa de poder. Las lluvias no se van a acabar. Las lluvias, a ver cuánto lograron aprender cualquier gobierno de cualquier parte de la República Mexicana, y obviamente aquí en el estado de Querétaro y en la ciudad, en la capital, ya hubo varios problemas en la sierra, que es muy complicado el resolver esos problemas. Tienen que meterle mucho más fuerza. Sí, el aparato del Estado de inmediato intervino para poder resolver, que es lo que tienes que hacer al final de cuentas, ¿no? Claro. Con personas muy vulnerables en esa zona de la sierra que tú conoces perfectamente bien. Y el caso de la capital, lluvias atípicas, históricamente hemos escuchado. La lluvia, insisto, gobiernos, evítense pagar estudios tan costosos donde se puede prestar para otro tipo de enjuagues, claro. En donde el agua te está dando la medición total. El agua y las lluvias te dice, es aquí el problema, tápalo, arréglalo aquí, desde aquí, porque si no se te va para aquel otro lugar, ¿no? Entonces, ojalá que lo hagan, ojalá que las mediciones que puedan tener gracias a las lluvias que llegarán de manera inevitable, pues les pueda ayudar para poder resolver algo tan importante, y además que te ahorres un muy buen dinero. Sí, por supuesto, y que no permitan, como dicen por ahí, que les llueva sobre mojado, ¿no? Porque finalmente, pues esto también, previo a un proceso electoral, insisto, les va a cobrar una factura importante. Bueno, pues ya nos vamos. Adolfo Manríquez Macías, muchas gracias. Claudia, muchas gracias, y que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo en todas estoy como Adolfo Manríquez Macías. Ahí me encuentran también Polémica Guanajuato, Polémica Querétaro, y también allá en el estado de Guanajuato y Mesa de Poder, que también se pone muy interesante. Y qué gusto, como siempre, Claudia. ¿Dónde te encuentran a ti? Bueno, pues a mí me encuentran como Clavón73, CLAVON73. Así estoy en todas mis redes sociales, con excepción de Facebook. En Facebook estoy como Claudia Ivone con doble N y al final. Y por supuesto me pueden escuchar en W Radio todas las mañanas y también las tardes. Estamos transmitiendo de las 6 a las 8 de la noche por las señales de W Radio aquí en Querétaro y Guanajuato, San José Iturbide, León y la zona metropolitana de Guanajuato. Así que pues no hay pretexto de que nos encuentran. Y de aquí a Hollywood, claro. Ay, no, hombre, no soy muy tímida para eso. Muchas gracias, Claudia, como siempre, por este espacio. Muchísimas gracias, Adolfo Manríquez Macías, por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos en esta mesa de poder. Nos escuchamos y vemos en la próxima.